La economía se está desacelerando. El mundo está entrando en una recesión económica. Estamos a punto de ver la nueva crisis mundial que posiblemente iniciará en este 2022 y quizás terminará con suerte hasta el 2024. Pero, ¿qué significa una recesión económica? Una recesión económica, si nos vamos al diccionario, nos dice que son 2 periodos consecutivos donde el Producto Bruto esté yéndose a la baja. Por ejemplo, el día jueves 28 de julio del año 2022, Estados Unidos estaba entrando a una recesión económica de manera oficial si tomamos en cuenta esta definición. Pero al final del día, ¿qué significa entrar en una recesión económica? Una recesión económica no es más que la caída de la velocidad del dinero. O sea, la gente no está gastando. Al momento de que la gente no gasta dinero, se tiende a hacer que los negocios no ganen dinero y por lo tanto empezamos a ver que empieza a subir el desempleo, ya que los negocios no pueden costearse seguir pagando a empleados sus salarios, los cuales terminan perdiendo estos trabajos y por lo tanto gastando menos. Este es un ciclo vicioso y suele ser roto una vez que se bajan las tasas de interés, que las personas empiezan a recibir más dinero y así la velocidad del dinero empieza a subir. Durante una recesión económica, el dinero empieza a adquirir mayor valor adquisitivo. Eso significa que el poder adquisitivo de la moneda empieza a subir. En realidad podríamos también definir a una recesión económica como lo contrario de una hiperinflación. Y realmente no existe una cifra exacta de cuánto tiempo puede tardar una recesión económica. Por ejemplo, en el año o la recesión del 2008, se considera que de manera oficial la recesión inició en noviembre del 2007, pero terminó hasta junio del 2009. Esto viene siendo casi 2 años en que la economía estuvo en recesión, mientras que si nos vamos a la recesión del 2020, esta recesión duró muy apenas 2 meses. Entonces no hay una forma exacta de saber cuánto tiempo va a durar esta recesión económica, pero generalmente se considera que las recesiones económicas duran entre 6 a 1 año y medio, o sea 6 meses a 18 meses de duración. Y lo que generalmente acompaña a las recesiones económicas es que las personas pierden sus trabajos, pierden sus empleos y tienden a perder por ende sus casas. Eso se vio mucho en la recesión del 2008, cuando era el pan de cada día ver a gente sacada a la fuerza de sus casas por no poder pagar sus hipotecas. Terminaban viviendo en camiones o en trailers, como se les conocen allá en los Estados Unidos, y el precio de las casas en aquel entonces llegó a caer hasta un 20%. Entonces, posiblemente esto es lo que vamos a ver en esta recesión económica. Así que vámonos ahora sí, vamos a ver los tips de cómo sobrevivir a una recesión económica. Número 10. Aprende nuevas habilidades. Vas a necesitar aumentar el valor que puedes ofrecer a empresas si es que tú no te dedicas a una empresa tuya. Si te dedicas como trabajador a otra empresa, empieza a estudiar nuevas habilidades, empieza a sacar nuevos diplomados, porque al momento de que empiece a aumentar el desempleo, vas a tener que competir contra más personas por el mismo trabajo. Número 9. Aprende a cocinar. Realmente gran parte de nuestros gastos se van en necesidades que no podemos eliminar, como la comida. Y es que la mayoría de las personas tienden a salir a comer en sus trabajos, tienden a comer comida de afuera, la cual es mucho más costosa que la comida que tú te podrías preparar en tu casa, y normalmente tú puedes controlar el ambiente y la higiene en donde se prepara esta comida. Así que si quieres empezar a ahorrar, empieza tú a cocinar tu propia comida. Número 8. Empieza a liquidar deudas. En una recesión lo menos que quieres tener es tener alguna clase de deuda, alguna clase de compromiso.
ya que en una recesión no sabes si a ti te va a tocar quedarte desempleado o desempleada. Entonces, para evitar el peor de los casos, para evitar que tú te quedes en la calle, para evitar que te terminen enviando al buró de crédito o terminen simplemente destruyendo tus tarjetas, intenta de una vez eliminar cualquier gasto pasivo que tengas, por ejemplo, el interés en las tarjetas de crédito. Ponte a pagarlas y ponte a pagarlas desde ya, porque no sabes si el día de mañana tendrás oportunidad de seguirlas pagando. Número 6. Empieza a invertir en empresas que sean too big to fail, o bien demasiado grandes para fallar. Empresas que el gobierno sí o sí va a tener que rescatar si no quieren que se colapse todo el sistema. Te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, empieza a invertir en empresas como los bancos, ya sea JP Morgan. Ese es un banco, el banco más grande de Estados Unidos, que ni de broma lo dejarían colapsarse. Invierte en cualquier empresa que no pueda el gobierno dejarla ir. Número 5. Invierte en empresas que sean necesarias, que produzcan alimentos, por ejemplo, ya que este tipo de empresas siempre van a tener clientes. Tienes que buscar a las empresas que durante una recesión no se les vaya a caer las ventas. Por ejemplo, te voy a dar ideas. Empresas que se dediquen a la siembra, a la producción de alimentos, a la carne, a quizás hacer sopas enlatadas. Busca cualquier empresa que ni de broma las personas puedan dejar de consumir. Este tipo de empresas son las que te van a mantener al flote durante una recesión económica, y es lo que necesitamos. Número 4. Busca algún seguro de desempleo, y es que en una recesión económica, como te dije, es muy probable que el desempleo se aumente. Y la triste y cruda realidad es que la mayoría de las personas somos reemplazables. Así que aprovecha, adelántate al peor escenario y empieza a buscarte un seguro de desempleo que te llegue a pagar en caso de que tú te quedes sin desempleo. No necesariamente va a ser porque a ti te corran por mal desempeño, puede ser simplemente porque tu empresa termine por irse a la bancarrota y tú termines yéndote a la calle. Lo que queremos evitar aquí es ese escenario. Necesitamos tener alguna clase de colchón y estar planeando para lo peor, siempre y cuando esperemos lo mejor. Número 3. Empieza a plantar plantas en tu casa. Busca plantar alguna clase de alimento, ya sea jitomate, ya sea zanahoria o lo que a ti se te venga en mente y que también se pueda cultivar en donde tú vivas. Es necesario que tengamos alguna clase extra de alimentos, como siempre planeando en el peor escenario. Otra cosa que podrías hacer es empezar a acumular enlatados. Los enlatados suelen tener una expiración mucho más lejana, mucho más tardía. Número 2. Invierte en cosas que te generen efectivo. Empieza a buscar cosas que sean sumamente seguras. Y te voy a dar algunas clases de ejemplo. La más segura, sin lugar a duda, siempre va a ser el bono de gobierno de tu país, siempre y cuando te pague más que la inflación. Si no te paga más que la inflación, empieza a buscar bonos que sean seguros y que te paguen una cantidad ya sea cercana a la inflación o mucho mayor. Por ejemplo, aquí en México, los CETES te llegan a pagar cerca de un 9.6%, mientras que la inflación apenas está llegando al 9%. Eso haría que podrías sobrevivir con los ingresos pasivos que te generarían tus bonos. Y los gobiernos siempre pueden imprimir más dinero. Entonces, el flujo de dinero no se acabaría para ti. Y así podrías, mientras que las demás personas no encuentran dinero, no reciben dinero de forma pasiva, tú tendrías una ventaja. Otras opciones que puedes tener, mucho más riesgosas, es empezar a invertir en otro tipo de empresas. Por ejemplo, en los préstamos que sean peer-to-peer. Te voy a dar un ejemplo si eres de aquí de México. Existe una página que se llama prestadero.com donde puedes invertir en préstamos para otras personas. Esto lleva su riesgo y puede ser una opción para empezar a agregar ingresos pasivos para tu comodidad. Además existen otro tipo de compañías como por ejemplo 100 ladrillos o Monific. No te estoy diciendo cuál es mejor o cuál es más segura,
Depende de ti empezar a investigarlas, depende de ti si en tu país no están estas empresas, busca alguna empresa que también te pueda generar efectivo. También están las criptomonedas y puedes poner monedas como dólares estables a sacar interés. Esta es otra opción, tienes que empezar a manejar todas las opciones que tengas a tu disposición. Número 1. Aumenta tus tenencias a la de efectivo líquido. Como te acabo de decir, quizás la recesión económica pueda durar 6 meses, quizás pueda durar 1 año, quizás pueda durar 2 años. No lo sabemos, y especialmente si esto se trata del gran reseteo, no sabemos qué tan profunda, no sabemos qué tanto va a durar esta recesión, pero lo que sí vale la pena es empezar a tener liquidez. Ya sea que quieras en un futuro empezar a invertir cuando los precios de los activos se caigan, ya sea de un carro, ya sea de acciones, ya sea tal vez de una casa o quizás criptomonedas o el mismo oro. Es necesario empezar a tener liquidez en caso de que te quedes sin trabajo. Lo más recomendable es que tengas al menos 6 meses de tus gastos mensuales ahorrados y de preferencia ponlos a sacar interés, que crezcan, pero necesitas sí o sí empezar a tener liquidez por si el peor escenario sucede, tú puedas aguantar el golpe, puedas tener un colchón donde acostarte por las noches. Mención honorífica. Vale la pena rescatar la idea de que muchas personas creen que en una recesión económica lo ideal es empezar a comprar oro, o quizás tú ya creas que lo mejor sería comprar criptomonedas. Esto es algo completamente falso. Recuerda que la moneda actualmente, la moneda que termina por gobernar al mundo, aunque no nos guste, es el dólar estadounidense. Entonces es necesario tener liquidez para poder gastar. En una tienda, cuando vayas a comprar comida, no te aceptan oro, no te aceptan Bitcoin. Entonces es necesario tener lo necesario para poder sobrevivir. Y lo necesario, aunque no nos guste, siguen siendo las monedas fiduciarias. Así que protégete de esa manera. Si vives en un país donde la tasa de inflación es demasiado alta, pues en ese caso, si toma como opción empezar a ahorrar, ya sea en oro, ya sea en Bitcoin o lamentablemente hasta en el mismo dólar. Pero bueno, esos son todos los tips que yo les traigo el día de hoy. Si tú tienes más tips, por favor déjalo en la descripción, me encantaría leerlos. Y además quiero hacer un video especial donde sea un en vivo y las mismas personas, ustedes, puedan participar en el en vivo diciendo tips de cómo podríamos aguantar el golpe de la recesión. Yo los veo el día de mañana, cuídense mucho, bye.